Oramos. Nuestro Dios y Salvador, con tu palabra creaste el mundo y por tu Espíritu lo pusiste todo en orden. Pedimos, oh Señor, que hablas a nosotros esa mañana por medio de tu santa palabra. Como las nuevas criaturas que somos en Cristo tu Hijo, pedimos que tu Espíritu, por medio de tu palabra, pone nuestras vidas más y más en orden, conforme a la imagen tuya, la imagen de Jesucristo. Pedimos, oh Señor, que por tu gracia traiga convicción a nuestras vidas, porque todos nosotros todavía tenemos pecado en nuestra vida. Necesitamos ser diferentes que somos ahora. Y pedimos, oh Señor, que tú nos cambias para tu gloria. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí quien no te conoce como Salvador, te pido como tú salvaste a Saulo, para ser un predicador, un instrumento escogido, que ellos también serían salvos por tu gracia, por fe en ti. Pedimos todo eso, Señor, para tu honor y gloria. Amén. Cuando Jesús venga a nuestra vida, cuando Él soberanamente nos salva, Él da vuelta a la vida. Él nos cambia. Él da nueva dirección a nuestra vida. Y si has creído en Cristo, o si tú piensas que has creído en Cristo, pero no has visto una cambio en tu vida, hay razón para preguntar si en verdad eres un cristiano o no. Porque, como hemos leído en 2 Corintios 5, 17, que lo que somos en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevos. Nuestros pensamientos son nuevos, nuestros deseos son nuevos, nuestros sueños son nuevos. Nuestra manera de hablar es nueva. La dirección de nuestra vida ha hecho un cambio de 180 grados. De viviendo en el mundo por las cosas del mundo, a viviendo por Dios y las cosas de Dios. Este no es decir que ninguno de nosotros como creyentes vivimos perfectamente como debemos. Siempre hay la tentación, la atracción de regresar a la vida vieja. Y tenemos que luchar en contra de eso. Todavía tenemos la carne con que luchamos con pecado en nuestra vida, pero estamos en una lucha. Y debe ser evidencia de victoria, de áreas en que Dios nos ha cambiado. Y lo que vamos a ver en Hechos 9 es el poder del Evangelio para cambiar, dar la vuelta de la vida. De un hombre llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia, haciendo Pablo el gran predicador del Evangelio. De siendo un odiador de los creyentes, de siendo el gran apostal a los gentiles como nosotros. Dios puede cambiar radicalmente la dirección de nuestra vida. Vamos a ver las evidencias de eso en la vida de Saulo o Pablo hoy, y debe causarnos de preguntar si hemos visto un mismo cambio en nuestras vidas. Una de las cosas que cambian cuando Dios nos salva son los que nos aceptan, los reciben, y los que nos rechazan. Muchas veces los que eran nuestros amigos, tristemente, nos rechazan por creer en Cristo, por hablar de Cristo. Pero los que anteriormente pensábamos eran extraños, nos reciben como amigos, más que amigos, hermanos, una nueva familia. Y vamos a ver eso en el fruto de la conversión de Saulo, nuestro pasaje de hoy. Entonces, en Hechos 9, 10 a 19, vamos a ver Saulo recibido por Ananías. En versículo 19, la segunda mitad de ese versículo, hasta 25, vamos a ver que él fue rechazado por los judíos en Damasco.
Y finalmente en versículos 26 a 31 vamos a ver que él fue recibido por Bernabé en Jerusalén y rechazado otra vez por los judíos en Jerusalén. Entonces, recepción y rechazo que es parte de siendo un nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo. El contexto. Saulo, perseguidor de la iglesia, respirando odio por los creyentes en Cristo, por lo que él creyó fue una falsa religión, enseñando que Jesús era el Cristo, el Rey, que él supuestamente fue resucitado, y él pensaba que todo eso fue mentira, y que él ha enviado por falso camino estos cristianos, falso camino, y por eso él estaba en camino a Damasco, con una carta del sumo sacerdote en Jerusalén, un hombre, un maestro famoso para llegar con la carpeta roja y arrestar a los creyentes. Y cuando él estaba en camino, Jesús vino a su camino y cambió la dirección de su vida. Jesús apareció a él con una luz más brillante que el sol en el mediodía. Y Saulo cayó de rodillas. Y eran encegados sus ojos. Y preguntó, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús, quien tú persigues. Y en ese momento todo su mundo fue invertido. Antes él pensaba que Jesús era lo peor de todo, un falso maestro, falso Cristo, y en ese momento reconoció, no, Él es el Dios del universo. Él ha muerto, sí, pero por sus pecados, y que Él es resucitado. Él es Rey, Él está en los cielos. Cambió totalmente su perspectiva y cambió totalmente la dirección de su vida. Y él preguntó, entonces, ¿qué debo hacer? Y esa es la pregunta de nuestro pasaje de hoy. ¿Qué debemos hacer? Como nuevas criaturas, con los ojos de nuestros corazones abiertos a la gloria de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Con una nueva dirección a nuestras vidas. Entonces, cegado por esta visión de esta luz tan brillante, él fue guiado por mano a Damasco, a una casa de un hombre llamado Judas, esperando por una visita. Y eso es lo que vemos en versículo 10 a 19, la visita con Ananías. Versículo 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí está Ananías, sentado en su casa. Probablemente él ha escuchado que este hombre Saulo va a venir y va a arrestar. Tal vez él está protegiendo las paredes, preparándose para esconderse de este enemigo del evangelio, y Dios habla a él por una visión. Vemos que en toda esa historia Dios es soberano, Dios es moviendo. No fue Saulo buscando por Dios, Jesucristo reveló a él. No fue Ananías buscando por Saulo, fue Jesucristo quien apareció a él en una visión. Vete a hablar con este Saulo. Imaginamos su reacción cuando él escuchó, hay un hombre, sí, de Tarso, sí, llamado Saulo, no. Y versículo 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de ese hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Está diciendo, de verdad, tú quieres que me voy y me pongo mi cabeza en la boca del león. Tú quieres que este es mi último día de vivir, porque tú has escuchado lo que Saulo ha hecho. Voy a ser tirado en la cárcel o peor. Pero Dios ha dicho, no, ya he aparecido a Saulo. Por 3 días él ha estado en oración, en ayuno,
y Él está esperando por tu venida. Entonces Dios responde al temor, a la preocupación de Ananías en versículo 15. El Señor le dijo, ve. No muchas palabras, muchas razones. Ve. Y tú miras lo que voy a hacer. ¿Por qué? Ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Nunca podemos entender la sabiduría infinita de Dios. Dios tiene un plan inmenso por cada uno de sus hijos. Y no por nosotros comprender todo lo que Dios hará, solamente ser fiel a lo que Dios está llamándonos a hacer. Tomar el próximo paso y Dios va a cumplir maravillosos planes. Y aquí Él revela a Ananías cuáles son los planes por Saulo. Y aunque estos fueron los planes específicamente por Saulo, también, vamos a ver, aplican a nosotros. Primeramente dice, Él me es un instrumento escogido. ¿Escogido por quién? Por Dios. Dios predestinó que Saulo, su enemigo, sería un hijo de Dios, un misionero. Y todos nosotros, si somos cristianos, es porque en su gracia soberana Dios nos ha predestinado antes de la fundación del mundo para ser parte de su cuerpo. Y no solamente somos escogidos, pero escogidos para ser, la palabra aquí traducido, instrumentos o la palabra vasos. Estamos en las manos de Dios, el alfarero, y Él nos ha hecho para ser vasos para su gloria. Quiero leer de 2 Corintios, capítulo 4, en que pienso que, inspirado por el Espíritu, Pablo tiene su propia conversión y estas palabras en mente. Leemos la semana pasada, capítulo 4, versículo 6, que dice, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Aquí Él está explicando el maravilloso evangelio y cómo Dios, quien es el creador del universo, quien dijo, sea la luz, y había luz. Es el mismo quien ha revelado a su gloria en nuestros corazones la faz de Dios, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando Dios obra en nuestros corazones, cuando Él abre los ojos de nuestros corazones de ver nuestro pecado, ver que Dios ha enviado a su Hijo para morir en la cruz por nuestro pecado, que Él fue resucitado el tercer día y que por fe en Él somos salvos. Vemos tan glorioso es este Dios, tan glorioso es este evangelio. Dios abre un milagro con el mismo poder con que Él creó el universo y había oscuridad y después había luz. También éramos en la oscuridad y por la gracia soberana de Dios iluminando nuestros corazones, vemos. Creemos en Cristo y estamos en la luz. Tenemos nueva vida. Este es el glorioso evangelio de la salvación de Dios. Y dice, este tesoro de este evangelio, de esta gloria de Dios, versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro. Estos cuerpos, estos vasos, esos instrumentos que el alfarero nos ha hecho decir, somos vasos de barro. Somos débiles. ¿Para qué? Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos vasos frágiles, de verdad feas, pero el contenido al dentro de nosotros es el tesoro más precioso del universo. Es el evangelio de Jesucristo. Y Dios ha hecho eso con propósito. No ha tomado un vaso de cristal tan bonita para que digan, wow, tan bonita es ese vaso. No dicen, wow, tan feo es ese vaso.
tan bonita el tesoro que está contenido en ese vaso, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos débiles, pero Él es fuerte. Somos feos espiritualmente, pero la maravillosa gloria es de Cristo en nosotros. Y nuestro deseo es que Él sea visto y no nosotros. Somos instrumentos o vasos escogidos por Dios. ¿Y por qué razón? Regresando a Hechos 9. Hechos 9:15. Él me es un instrumento, un vaso escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Cuando creemos en Cristo, recibimos un nuevo nombre. No fue solamente el cambio del nombre de Saulo haciendo Pablo, fue el nombre de Cristo puesto sobre Saulo. Y también es el nombre de Cristo con que estamos identificados cuando somos bautizados. Tomamos su nombre, su identidad para llevarlo a otras personas. Para que no seamos conocidos, para que Cristo sea conocido de todas las personas. Y en particular, Él tenía un ministerio muy amplio. Nota, llevar su nombre en presencia de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y vamos a ver eso en nuestro estudio de Hechos. En Hechos 13 a 28 vamos a ver que primeramente Saulo fue de ciudad a los judíos. Y cuando él fue rechazado, se fue a los gentiles, a los que no eran por sangre de la linaje de Abraham, personas como nosotros, para traer el evangelio a los confines de la tierra. Y también a los reyes. Y vamos a ver eso, cómo Dios usó a este Saulo para traer el evangelio a César mismo, a los reyes y jueces de ese mundo. Tal vez Dios no nos ha preparado para traer el evangelio al presidente. Pero Él tiene personas escogidas de antes de la fundación del mundo, a quien Dios ha escogido, que vamos a llevar el nombre de Cristo a ellos, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Tal vez Dios está llamándote de ser un misionero en otro país. Yo no sé. Dios sabe. Y es por nosotros como Ananías, cuando Dios dice, ve. Aunque tenemos miedo de hablar con esa persona, como él tenía miedo por su vida, vamos, seguimos a Dios, hablamos con ellos. Dios ha preparado a nosotros para ser instrumentos escogidos en sus manos. Y tenemos que ser preparados para sufrir. Versículo 16 dice, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Él va a llevar el nombre de Jesús, versículo 15, y debe ser preparado para padecer por el nombre de Jesús. Como Jesús dice en el Evangelio de Juan, si me rechazaron, van a rechazarte también. Si venimos con el nombre de Cristo sobre nosotros, si hablamos la palabra de Cristo, vamos a ser rechazados por muchos como Jesús fue rechazado. Este no es algo sorprendente. Ha sido lo mismo desde el principio y será hasta el fin, pero sus ovejas oyen su voz. Va a ser los que escuchan y reciban este evangelio. Y si padecemos por Cristo, es nuestra gloria. Ser considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Inmenso privilegio. Versículo 17. Entonces Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo. Ananías fue fiel, obedeció simplemente a Dios, sin temor por su vida. Entró en esa casa, aquí estaba Saulo, orando, débil por 3 días de ayunar, ciego por la visión, y Ananías se fue y puso manos sobre él. No le chocó, le identificó su vida con él. Y las primeras palabras que Saulo escuchó después de siendo salvo, de los cristianos que él ha venido para arrestar, las primeras palabras eran, hermano Saulo. Este es increíble, el poder del evangelio.
tomar personas que eran enemigos. Y la primera palabra, hermano, eres parte de nosotros por la gracia de Cristo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que te se apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista. 2 Corintios 4:3 dice que el Dios de este mundo, Satanás, el serpiente de Génesis, ha cegado los ojos de este mundo para que no crean en el verdadero evangelio. La razón, porque muchas personas rechazan a Jesús, no creen en este evangelio con tanta evidencia que hay en el mundo y en la Biblia. La razón por qué no lo creen es porque el Dios de este mundo, Satanás, ha puesto escalas sobre sus ojos. No pueden ver, no pueden comprender. Hasta que Dios hace un milagro de su gracia soberana quitando esas escalas de los ojos para ver espiritualmente la realidad. Y físicamente, simbólicamente, ocurrió. Las escalas del serpiente cayeron de los ojos de Saulo. Recibió su vista física como un símbolo de la vista espiritual que él tenía. Y inmediatamente, ¿qué hizo? Versículo 18, se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerzas. Él fue bautizado simbólicamente lavando los pecados de antes y levantando del agua como nueva criatura. Lavado del sucio pecado y limpio para servir a Cristo. Antes andando en su propio poder, pero después del bautismo, simbólicamente andando en novedad de vida, en el poder del Espíritu Santo, una nueva criatura. La pregunta por nosotros es si somos instrumentos escogidos por Dios. La evidencia de eso, vamos a ver en la segunda sección, es que estamos sirviendo a Cristo con una cambio radical en nuestra vida. Este es versículo 19 a 25. La cambia de Saulo, de siendo un perseguidor a un proclamador de Jesús. Versículo 19. Por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es el Hijo de Dios. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban ese nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principados sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose, confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. El cambio en Saulo fue inmediato. Dice que él se fue a la sinagoga y podemos imaginar lo que estaban esperando ese grupo. Sus amigos anteriores, este famoso maestro Saulo, con una carta de los sumos sacerdotes, del sumo sacerdote, para arrestar a cristianos. Y este grupo de pueblo en la sinagoga tenían sed por sangre. Ellos estaban listos a arrestar a estos falsos creyentes en Cristo. Y porque este Jesús fue un falso rey, tenemos que entender un poco del contexto histórico en este momento. En el Antiguo Testamento, en varios pasajes, especialmente en Salmo 2, que hemos leído al nuestro llamado de adoración. En Salmo 2, Dios habla de un rey que iba a venir y tiene varios títulos. Es llamado el Cristo o el Mesías. Y este significa el ungido. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, los profetas y especialmente los reyes eran ungidos con aceite. El aceite representa
el Espíritu Santo. Entonces, un símbolo de que esta persona, este rey, era ungido con el Espíritu para reinar en lugar de representando a Dios. Otro título por este rey fue el Hijo de Dios. Segundo Samuel dice, Segundo Samuel 7:14. Habla de este rey como el Hijo de Dios, o Salmo 2, lo mismo. Entonces, habían esta expectación en estos tiempos que iba a venir el Cristo, el Mesías, el Rey, para salvar a los judíos de la opresión de los romanos y establecer el reino davídico, establecer los judíos como el nación número uno encima de las otras naciones. Y estaban en esos tiempos entonces varios pretendientes, ¿no? Impostores, gracias. Falsos cristos, personas que han dicho, sí, yo soy el Cristo y voy a salvar a la nación. Y lo que tenían en mente fue una fuerza militar y organizaron cientos de personas siguiéndoles para rebelar en contra de César. Pero cada uno se murió y su movimiento se murió con ellos. Y aquí vino Jesús. Y Saulo ha visto la historia repetida otra vez, hombre que tenía su grupo de personas esperando que este fue el rey, pero él se murió en una cruz, dando evidencia, este fue falso Cristo, pero supuestamente él resucitó. Y todavía había este grupo creciendo diciendo que Jesús es el Cristo. Entonces, con el grupo en la sinagoga, ellos estaban listos a escuchar la palabra que Saulo tenía que decir sobre Jesús. Este Jesús, dice versículo 20, y él predicó a Jesús en la sinagoga diciendo, este Jesús es, y ellos están listos, falso maestro, falso Cristo, él es el Hijo de Dios. Otra vez, pensé que dijiste, él es el Hijo de Dios. Oh, sí, él es, versículo 22, perdón. Él estaba demostrando de las Escrituras, demostrando de Salmo 2, demostrando de 2 Samuel 7, que Jesús es el Cristo. Él es el Mesías. Y la evidencia, ¿qué cambió en su mente? ¿Qué fue ante ojos con que él podía ver con claridad que estas profecías del Antiguo Testamento eran cumplidos en Jesús? Fue la visión de Jesús resucitado. La resurrección fue la evidencia necesaria de decir, todo que Jesús dijo es la verdad. Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el Rey en los cielos, que ha muerto por mis pecados. Y él declaró con valor el nombre de Jesús. En versículo 23 leemos, después de muchos días, los judíos tramaron desecharse de él. Una nota rápidamente cuando consideramos la historia de la vida de Saulo. No es el énfasis de Lucas aquí, pero algo para conectar. Solamente Lucas dice, después de muchos días. Cuando comparamos eso con Gálatas 1, 17, 18, encontramos que después de eso, Saulo fue guiado al desierto de Arabia, donde él pasó 3 años siendo instruido directamente por Jesús sobre el Evangelio, conectando todo el Antiguo Testamento con su cumplimiento en Jesucristo. Y en Gálatas 1, él da la razón por eso. Fue para que su Evangelio no vino de otros apóstoles en Jerusalén, pero que vino directamente de Jesús. Solamente una nota para que entendamos un poco mejor la historia de la vida de Pablo. Pero su énfasis, el énfasis del Espíritu por medio de Lucas aquí, fue la reacción de este evangelio predicado por Saulo. Versículo 23, después de muchos días, los judíos tramaron desecharse de él, pero su conyura llegó al conocimiento de Saulo.
y aún vigilaban la puerta día y noche con el intento de matarlo, pero sus discípulos le tomaron de noche, la sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Ellos eran asombrados al principio, pero luego enojados, porque este hombre que antes era el voz de su movimiento en contra de los cristianos, Dios increíblemente ha salvado. Y por eso ellos, porque no podían refutar a sus argumentos, atacaron a la persona. Trataron de silenciarlo, matándole. Pero Dios protegió a su siervo. Y él fue por una canasta y bajado de la muralla y escapó. Primeramente, ¿qué cambio? Él estaba con planes, antes de ser salvado, entrar con la alfombra roja preparada por un hombre famoso de Jerusalén para atacar a los cristianos, y él escapó de la ciudad por una canasta por la muralla. Y creo que aquí también hay una alusión de otra historia en la Biblia con una muralla. Cuando los espías en Josué 2 vino a la pared, a la muralla en Jericó. Y allí se fueron a la casa de la ramera Rahab. Y Rahab lo tomó en su casa y lo protegió. Y le dio escape de la muralla. ¿Por qué? Porque ella ha escuchado lo que Dios ha hecho en el Éxodo. Cómo Dios destruyó los ídolos de los egipcios, les salvó la nación por el Mar Rojo. Y ella dijo que tu Dios, el Dios Yahvé, es el Dios todopoderoso de todo el mundo. Y yo sé que Dios ha dado a ti esta ciudad. Y con temor por Dios, ella les ayudó de escapar por la muralla. Y en corto tiempo, las paredes cayeron y Dios conquistó Jericó y la tierra de Canaán. Y creo que aquí hay una alusión a esa historia, que Dios está salvando, preparando este predicador de la palabra para que las murallas van a caer. Dios va a conquistar a Damasco y hasta los confines de la tierra. El poder del enemigo es nada por el poder del evangelio. Y vemos el cambio grande en la vida de Saulo. Finalmente, versículos 26 a 31, vemos cómo Saulo, después de escapando de Damasco, se fue a Jerusalén, el capital, el centro en ese momento de la cristianidad, el lugar a donde habían los apóstoles. Y la ciudad, recuerda, a donde antes él fue el enemigo número 1 del evangelio. Él quien fue en parte responsable por la muerte de Esteban y por la persecución que llegó desde Jerusalén, y la razón por qué muchos cristianos han mudado a Judea, a Samaria y a Damasco fue por Saulo. Entonces él estaba regresando a Jerusalén. Su plan anterior, recuerda, fue para arrestar a los cristianos y llevarlos a Jerusalén. Pero en vez de eso, Dios, con su sentido de amor, arrestó a Saulo y le tomó como su prisionero a Jerusalén para predicar su palabra. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos lo temían, no creyendo que era discípulo. Podemos entender la razón. Otra vez fue el enemigo número 1 del evangelio. Recuerdo nada en comparación con el cambio que Dios hizo en Saulo, pero antes de que Dios me salvó, yo fui un ateo y odiaba la Biblia o la idea de la Biblia, aunque nunca he leído. Odiaba a Dios, aunque no creía que Dios existe. Y me gustaba argumentar, debatir a los cristianos. Y en el verano, antes de mi último año en la secundaria,
Dios me salvó. Abrió los ojos de mi corazón de creer que soy un pecador, que Cristo murió por mi pecado, que por fe en Él me perdona. Y Dios cambió la dirección de mi vida. La razón por que quería leer la Biblia al principio fue para debatir y argumentar con estos cristianos tontos, en mi opinión. Pero Dios me convirtió siendo un creyente en esta palabra que rechazó antes. Y recuerdo cuando regresé a la escuela después de este verano, no hablando con ellos por 3 meses y hablando con ellos la primera vez. Y ellos comenzaron con sus argumentos y le dije, sí, estoy de acuerdo. Y ya, añadí a sus argumentos. Ok, ¿Qué juego estás jugando aquí para que puedas estar de acuerdo con nosotros y después, ¡boom!, tratar de usar? No, de verdad. Creo lo que estás diciendo. Soy un creyente en Cristo. Eran asombrados que Dios podía cambiar totalmente mi mente, mi corazón, la dirección de mi vida. Y de verdad, no me creyeron la primera vez, la segunda vez que habló con ellos. Fue después de un tiempo de veando evidencia en mi vida, pues, Benjamín es diferente. Y no digo eso, decir que soy alguien especial. Es el poder de Dios. Hice todo lo posible para resistir la gracia de Dios. Pero su gracia es irresistible. Él me salvó, me cambió, está en proceso de cambiándome. Y este fue lo que ocurrió en Jerusalén. Ellos le rechazaron al primero, pero versículo 27, Bernabé lo tomó y lo prestó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que Él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por Bernabé y por personas como Bernabé. El nombre Bernabé significa, Lucas nos da la interpretación de su nombre en Hechos 4:36. Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Hijo de consolación iba a ser el compañero de Saulo, Pablo, en varios de sus viajes misioneros luego que vamos a ver. Y Bernabé fue el hijo de consolación. La palabra consolación en griego es la palabra parakletos. Parakletos. Kletos es la palabra por ser llamado. Y para es al lado. Entonces, parakletos literalmente es una persona quien está llamado al lado de otra persona. Para consolar, animar, exhortar, recibir. Y eso es lo que Bernabé hizo. Aquí estaba Saulo. Aquí estaba el resto, incluso los apóstoles. No había nadie para interceder, para darle la bienvenida. Y Bernabé, poniendo su vida, su reputación en riesgo, se fue a Saulo, puso su brazo encima de él y le trajo al grupo. Fue llamado a su lado y le aceptó como un hermano en el grupo. Queremos ser personas como Bernabé. Yo sé que muchos han compartido conmigo, especialmente como nuestra Laura tiene ese don, que después de una conversación con ella sientan como la han conocido por toda su vida. Este amor de Cristo, esta consolación, este ánimo del Espíritu extendido y dando la bienvenida a otras personas. Queremos ser este tipo de iglesia. Nuestro evangelio es ofensivo. Nuestras acciones, nuestras actitudes deben ser llenos del Espíritu como dando la bienvenida al evangelio. Que cada persona que entra por esas puertas sientan inmediatamente, esa es una familia y quiero ser parte de esta familia. Bernabé fue como Ananías, extendiendo la gracia de Dios a Saulo.
Versículo 28. Y estaba con ellos, moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. Otra vez vemos el nombre de Jesús, el nombre del Señor. En versículo 15, que Saulo fue escogido para llevar el nombre de Jesús. Versículo 16, para padecer por el nombre de Jesús. Y en versículo 27, 28, para con valor proclamar el nombre de Jesús. El punto, hermanos, es la identidad de Saulo fue totalmente cambiado. Su vida no fue suyo, su vida fue de Cristo. Y también es lo mismo por nosotros, los que creemos en Cristo. No importa nuestros sueños por nuestra vida o nuestra identidad. Como Pablo dice, por mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Versículo 29. También hablaba, discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Otra vez, los judíos, no pudiendo refutar sus argumentos, trató de atacar al hombre y Dios le salvó otra vez y regresó a la ciudad de su nacimiento, a Tarso. Y vamos a encontrarle ahí luego con sus viajes misioneros. Versículo 31 es un resumen. Hay varios tiempos en este libro de Lucas, cuando, inspirado por el Espíritu, él como narrador toma pausa en recontando la historia para que los que están dormidos o los que están pensando en otras cosas reenfoquen, ok, ¿qué ha ocurrido? ¿Y dónde estamos en la historia? La primera vez que encontramos uno de estos comentarios del narrador es en capítulo 6, versículo 7, que dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Su punto es que la palabra de Dios estaba siendo fructífero y multiplicando. Y otra vez, en capítulo 9, versículo 31, tenemos otra declaración, resumen de lo que está pasando. Dice, Hechos 9, 31, entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Nota las 5 descripciones. Primero, gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Segundo, era edificada. 3, andando en el temor del Señor. 4, en la fortaleza del Espíritu Santo. Y 5, seguía creciendo. La iglesia estaba siendo edificado como piedras vivas, una casa creciendo, creciendo, creciendo. Fue multiplicando, creciendo el número de creyentes en Cristo. Fue una iglesia o las iglesias fructíferas en la región de Judea, Samaria, Galilea. Disfrutaron paz. Y podemos pensar, pues, claro, disfrutaron paz porque su enemigo número 1 fue conquistado, fue salvado. Y creo que ese fue parte, pero todavía leemos que él mismo y la iglesia siguen siendo perseguidos. Entonces, ellos tenían paz en medio de la persecución. ¿Y por qué? Vemos, creo, 2 cosas esenciales por disfrutar la paz, para ser una iglesia siendo edificado, construido por Dios, creciendo. Dice primeramente, andaron en el temor del Señor y andaron en la fortaleza del Espíritu Santo. Andaron en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo. Primeramente estaban andando. No fue una iglesia o un grupo de creyentes dormidas. Estaban moviendo, estaban trayendo el Evangelio. Y la manera en que Dios lo usó otra vez fue por persecuciones, por dificultades. Si pensamos cómo Dios va a crecer y multiplicar su iglesia, Él lo hizo en capítulos 6 y 7 por la muerte de Esteban.
por persecución, por la iglesia, perdiendo su casa, perdiendo su trabajo y viviendo en nuevas regiones de Judea y Judea, Samaria. Pero allí ellos usaron esa tribulación como oportunidad para proclamar a Cristo. En medio del sufrimiento, sirvieron a Cristo. Andaban, y dice, andaban primero en el temor del Señor. Al fin de cuentas, no tenían miedo por sus perseguidores. Hemos visto que sí, claro, lucharon con visitar a Saulo, cosas así, naturales, pero al fin de cuentas, el temor de identificarse con Cristo no fue nada en comparación con el temor que ellos tenían de Dios mismo. ¿Y por qué temían a Dios? No temían a las otras cosas. Porque temían a Dios, no temían a la reacción de los demás, hasta perder a su vida. Porque confiaron en Jesús resucitado. Tenían miedo de Dios. Necesitamos más temor por Dios. Necesitamos temblar delante de su palabra. Tener temor de pecar en contra de Dios. Tener temor de no confesarle delante de otras personas. Nuestro Dios, hemos visto en Éxodo, es un fuego consumidor. Este no es un juego. Temamos a Dios. Y ellos estaban creciendo porque temaron a Dios. Segundo, andaban en la fortaleza del Espíritu Santo. La palabra fortaleza aquí, traducido fortaleza, es la misma palabra paracletos. Paracletos, llamado al lado. En Juan 16, versículo 7, Jesús dice, antes de morir a sus discípulos, es mejor que me voy para que envío el Consolador. La palabra Consolador es la misma palabra paracletos. El Espíritu Santo es nuestro paracletos. Claro, Él vive, si creemos en Cristo, Él vive en nosotros. Pero en el sentido de esa palabra es que Él está también llamado al lado de nosotros. Y Él sabe lo que necesitamos. Y cuando somos tristes, Él es nuestro consolador. Cuando somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Cuando tenemos miedo, Él nos da valor. Cuando somos en pecado, Él nos exhorta y nos impulsa de arrepentir. Él es nuestro paracletos, llamado a nuestro lado. Y muchas veces, la manera en que el Espíritu Santo se mueve es por trayendo creyentes, hermanos, a nuestro lado, para exhortarnos, animarnos, consolarnos. Hebreos 10, 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. La palabra ahí, exhortar, es la palabra paracletos. Somos parte de la razón. ¿Por qué congregamos? Es para tener otros hermanos con el espíritu de consolación y exhortación en ellos para exhortar a nosotros, para animar a nosotros, para consolar a nosotros. Necesitamos el cuerpo de Cristo para ser fortalecido, para tener paz, para ser edificado, para multiplicar. Necesitamos los hermanos en Cristo. Y también como hermanos debemos estar buscando, ¿a quién puedo dar la bienvenida? ¿A quién puedo consolar? ¿A quién puedo animar? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo exhortar? Venimos a su lado. Que seamos como Bernabé, seamos como Ananías, recibiendo la persona, poniendo la mano sobre la persona, orando por la persona. Y el espíritu de consolación anima a nosotros de seguir adelante. Hemos visto dos cosas. Primeramente, que cuando Jesús venga a nuestra vida, Él cambia la dirección de nuestra vida. Él cambia cómo hablamos, cómo pensamos, los sueños, de qué hablamos.
debemos evaluar nuestras vidas. ¿Hemos visto un cambio en nuestras vidas? Si no, la respuesta es sencilla. Arrepentimos de nuestro pecado. Ponemos nuestros ojos en Cristo. Confesamos nuestro pecado a Él. Te damos gracias por morir en nuestro lugar y pedimos perdón por nuestro pecado y pedimos por el Espíritu para darnos el poder de andar como nuevas criaturas. Arrepentimos del pecado y seamos nacidos de nuevo por su gracia. Si somos creyentes y evaluamos el fruto en nuestra vida y vemos, wow, sí veo unos cambios, pero hay mucho más que hacer. Y este es todos nosotros. ¿Cuáles son las áreas en que somos los más débiles? Arrepentimos de esas cosas y pedimos, Señor, ayúdame de producir más fruto en esa área de mi vida. Y Dios, por su gracia, nos usará como instrumentos escogidos por el tesoro del Evangelio. La segunda cosa que hemos visto es la importancia de dando la bienvenida, de recibiendo como hermanos y viniendo al lado de nuestros hermanos, animándoles, porque todos nosotros necesitamos unos a otros para seguir con esta nueva dirección que Cristo ha dado a nuestras vidas. Oramos. Gracias, nuestro Señor Jesucristo. Gracias primeramente por lo que hiciste, el verdadero Cristo muriendo por nuestro pecado. Gracias, Señor. Y también gracias, Señor, por enviar tu Espíritu Santo en cada creyente aquí para cambiar la dirección de nuestra vida. Y gracias, Señor, por dándonos, hermanos, hermanas, una familia que somos para seguir adelante en la vida cristiana. Pedimos, oh Señor, que seamos una iglesia, creciendo cada día en paz, siendo edificado, multiplicando discípulos. Oh Señor, pedimos por nuestras comunidades, por miles de personas a venir a conocerte. Queremos ser, oh Señor, una iglesia creciendo, no para nuestra gloria, para tu gloria, veando discípulos verdaderos salvados por tu gracia. Ayúdanos, oh Señor, de crecer entonces en esas dos áreas, de más temor por ti y en la fortaleza, la consolación del Espíritu. Pedimos, oh Señor, también, si hay alguien aquí quien no ha sido salvado por tu gracia, pedimos que hoy sería el día de ser salvo, de confesar su pecado, arrepentir de lo, pedir por tu perdón y andar en novedad de vida. En el nombre de Cristo oramos.